compartir experiencias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Buenas tardes, Hospital Nacional, una vez más abriendo nuestras puertas para compartir experiencias. Le damos la bienvenida a todos ustedes, ya conocen nuestra dinámica. Este tema es sumamente importante. Hospital Nacional abriendo sus puertas una vez más para compartir en casa con una de nuestros invitados de lujo. En esta oportunidad tenemos a la doctora Melba Frías. Ella se encuentra con nosotros y nada más y nada menos vamos a conversar. Mañana es un día importante porque estaríamos hablando de que se celebra, se conmemora el Día Internacional de la Seguridad del Paciente. Y es para nosotros en el Hospital Nacional su seguridad una prioridad que hace que todos nuestros protocolos, todas nuestras atenciones sean dirigidas a nuestros pacientes. Y es por ello que nada más y nada menos, como les comentaba al inicio, es tan importante el conocer todos los protocolos, toda la seguridad que rige alrededor de la atención de un paciente. Usted que sabe, que conoce, que este es un tema interesante, pueda compartirlo. Usted agárrese este live, compártalo con sus amigos y conozca de todo un poco. Así que vamos a aprovechar y para dar inicio vamos a darle la bienvenida a la doctora Melba Frías. Doctora, gracias por aceptar esta invitación. Sabemos que la hemos sacado del quirófano, pero aquí está. Gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenida. Gracias, Yanair. Así es, doctora. Y para que todos conozcamos un poco de quién estamos hablando, ¿quién es la doctora Melba Frías? Cuéntenos su especialidad y todo lo que puede estar manejando. Bueno, yo soy anestesióloga, trabajo realmente en el Hospital Nacional desde que inauguró el hospital, 20 años de experiencia, jefa del servicio de anestesia del hospital todo este tiempo. También soy coordinadora del Centro de Entrenamiento en Soporte Vital que tenemos en el hospital, el centro avalado por la Asociación Americana del Corazón. Así es, doctora, y precisamente como estamos hablando de la seguridad del paciente, usted sabe, usted que está conectado puede hacernos sus preguntas, nosotros vamos a ir haciéndosela a la doctora Melba Frías, así tal cual como lo menciona, es nuestra jefa del área de los servicios de anestesia, así que si usted tiene una pregunta, con todo gusto hágala porque la doctora Melba nos va a ayudar. Ahora bien, doctora, hablar del paciente y de la seguridad es precisamente dentro de un hospital, es un gran mundo de protocolos pues que establecemos dentro, pero vamos a ir por parte. El paciente, por ejemplo, el paciente de cirugía, pues que es el área donde usted también pues se desarrolla, el paciente de cirugía, ¿qué protocolos, cómo estaríamos dividiendo esa seguridad del paciente, lo que hablábamos fuera de cámara, previo, durante, postoperatorio? Cuéntanos un poquito. Sí, la seguridad del paciente es lo principal, ¿no? En todos los ámbitos en un hospital. En el ámbito quirúrgico seguimos mucho las normas guiadas por la Organización Mundial de la Salud, que se dice la cirugía es segura, ¿no? Debe ser segura. Entonces, sí, llevamos estos protocolos desde que se piensa en que un paciente va a ser operado, ¿no? Tenemos los protocolos preoperatorios, todos los pacientes antes de ir a una cirugía, un procedimiento que va a hacer con anestesia, incluso anestesia local, debe llevar una preparación previa, precisamente para disminuir riesgos de complicaciones o para estandarizar riesgos que tiene el mismo paciente, ¿no? El paciente puede tener riesgo inherente al paciente, como puede tener riesgo inherente a la cirugía. Dando un ejemplo, no es lo mismo operar una persona joven para una cirugía de bajo riesgo que una persona anciana y enferma para una cirugía del mismo bajo riesgo. Entonces, lleva una preparación previa, exámenes, evaluaciones. Esa es la parte preoperatoria, ¿no? Entonces, tenemos la parte ya, desde que entra al hospital, que tenemos muchos estándares de seguridad. Hablamos de la pausa de seguridad quirúrgica, que lleva una parte cuando el paciente llega antes de ser anestesiado, tenemos que estar seguros que vamos a operar el paciente que es, la cirugía que es, en el lugar que es. Lleva una parte intraoperatoria que también lleva varias cosas que tenemos que guiarnos, que esté monitorizado el paciente, que esté todo rotulado, que se aclaren y se diga en voz alta si recibió antibióticos, si tiene alergias, que sea importante. Y la parte postoperatoria, cuando ya se ha hecho la cirugía, donde se rotulan, por ejemplo, si se le hizo una biopsia, la parte que se sacó, que va al patólogo, todas esas partes las llevamos bien estandarizadas. Ahora bien, doctora, precisamente usted nos habla, y que la verdad que maravillosa la explicación porque es sencilla, fácil de entender. Usted nos habla de que nosotros cuando estamos próximos a una cirugía, pues tenemos algunos estudios que nos realizan. ¿De qué estudios estamos hablando? Depende de la cirugía y del paciente, como te decía, ¿no? Por ejemplo, una persona que va a ser operada de una vesícula, colecistectomía.
Si la persona tiene más de 50 años y sufre de presión alta, es diabético, toma medicamentos como diuréticos o medicamentos que bajen la frecuencia del corazón, hay que hacerle estudios para ver cómo están sus electrolitos, como un electrocardiograma, para ver cómo está la función de su corazón, evaluaciones por sus médicos tratantes, porque no es lo mismo tener un paciente en un estado basal, cuando está en lo cotidiano, a cuando va a ser sometido a un estrés de cirugía y de anestesia, ¿no? Entonces, eso se tiene que ver previo y debe ir a la consulta de anestesia, precisamente con sus exámenes y evaluaciones para que el anestesiólogo lo evalúe, lo examine y determine entonces los riesgos que tiene para la cirugía, ¿no? Ok, efectivamente, entonces tomamos nota de que todo aquel que está próximo a una cirugía tiene que hacerse sus evaluaciones previas. E ir a anestesia. Ok, perfecto. Y que específicamente en el caso, por ejemplo, Hospital Nacional se realizan estas pruebas previas a una cirugía como tal y pues ven, en este caso con el anestesiólogo. Ahora bien, doctora, usted nos mencionaba, cuando ya vamos al quirófano, usted mencionó un término que para aquellos que nos hemos operado en algún momento, pausa quirúrgica. La pausa quirúrgica, esa importancia, ¿por qué tan importante la pausa quirúrgica precisamente dentro de una cirugía? Porque precisamente se dice así pausa porque es un momento en que paramos y evaluamos el nombre del paciente, evaluamos la cirugía del paciente, las alergias del paciente, los medicamentos que recibe. O sea, en ese momento todos nos concentramos en estar seguros que estamos atendiendo al paciente que es, la cirugía que es, en el lugar que es, y sin ponerle medicamentos que sean peligrosos para el paciente por alergias, ¿no? Eso es una parte de la pausa. Ahora bien, pareciera, porque muchas de las personas que también se conectan diariamente son chicas que están embarazadas y están próximas a tener sus bebés. ¿Estas pausas quirúrgicas también se realizan, por ejemplo, un procedimiento de cesárea, como por ejemplo? ¿Cómo no? De hecho, una parte importante de la pausa quirúrgica de una embarazada, de una paciente que va a hacer una cesárea, es la frecuencia cardíaca fetal. Tenemos que estar seguros que el bebé está vivo y latiendo su corazoncito antes de llevarlo a la cirugía. Eso es parte de la pausa de una cesárea. Ah, ok, entonces es interesante, ahí vamos a ahondar un poquito, por ejemplo, si yo estoy en mi etapa de embarazo, el ginecólogo pues ya lo lleva atendido, ¿él me refiere a hacer este tipo de estudios o forma parte de lo que él como médico me manda o me ordena? O sea, ¿tengo realmente que ir luego donde un anestesiólogo para verme previamente mi cesárea, por ejemplo? Sí, nosotros hacemos mucha evaluación preparatoria en embarazadas y cuando la vamos a evaluar, incluso nos ha tocado que vienen a la consulta, le tomamos la presión y nos damos cuenta que la presión está alta, está desarrollando una preeclampsia y hemos tenido que salir de la evaluación preparatoria de anestesia al quirófano por urgencia. Y nos hemos dado cuenta precisamente porque hacemos una evaluación completa de la paciente previa a la cirugía, que se hace antes, días antes de la cirugía, pero en ocasiones, como somos médicos, tratantes, nos hemos dado cuenta de algo que está pasando de urgencia y hemos tenido que llamar a ginecología y actuar incluso antes, por la importancia que tiene la evaluación preparatoria. A las embarazadas les hacemos muchas evaluaciones preparatorias, ¿cómo no? Ahora, doctora, tal como lo comentáramos fuera de cámara, estamos frente a la jefa de anestesia, los servicios de anestesia de hospital, y cuando uno dice cirugías, automáticamente la persona, como usted lo menciona, le da temor, pero cuando dicen anestesia, el temor se triplica. Mito, realidad, ¿la anestesia nos puede dejar en el otro mundo? La gente tiene mucho temor a la anestesia por la historia de la anestesia. La historia de la anestesia es de terror, pero precisamente la belleza de esta especialidad es cómo se ha ido evolucionando en el tiempo. De los tiempos esos de terror en que las personas les dolía, que los anestésicos eran muy tóxicos, que no había monitores que le dan seguridad al paciente, que había accidentes anestésicos, se ha evolucionado de una manera tan maravillosa que realmente todos tenemos riesgos anestésicos. Hay unas personas que tienen más riesgos anestésicos que otros por las enfermedades que tienen, por sus comorbilidades, o sea, si es obeso, si es mayor, si es viejito, si sufre del corazón. Pero ahora tenemos tantos monitores que precisamente nos ayudan a nosotros como anestesiólogos a brindar más seguridad, que ya los accidentes anestésicos se han reducido, no digo que no hay, pero muy, o sea, la tasa de mortalidad por anestesia ha disminuido muchísimo.
Ahora, doctora, y precisamente, y tal como se los prometiéramos a todos los que están conectados, aprovechemos, tenemos a la doctora Melba Frías, nuestra jefa del área de anestesia en Hospital Nacional. Estamos hablando de la seguridad del paciente. Es importante que usted pueda hacer sus preguntas para hacerle a la doctora Melba Frías, que se encuentra con nosotros. Doctora, anestesia, porque de verdad este tema es interesante para todos y forma parte precisamente de la seguridad del paciente. ¿Puede un paciente ser alérgico a la anestesia? Sí, los pacientes pueden ser alérgicos a muchas cosas. Las alergias más comunes son a los antibióticos y a los medicamentos para el dolor. Los antiinflamatorios no esteroideos, aspirina, penicilinas, son las alergias más frecuentes, ¿no? Hay pacientes que tienen alergias a determinados tipos de anestésicos, pero no son tan comunes, ¿no? Entonces, cuando un paciente es muy alérgico, lo que nosotros recomendamos es hacerles evaluaciones previas de alergología, porque incluso ahí el alergólogo evalúa si hay alergia a narcóticos, que se usa mucho en anestesia, si hay alergia a anestésicos, que hay unos anestésicos que tienen soya. Entonces, lo recomendable cuando el paciente tiene antecedentes de alergias importantes es que se evalúe por alergología. No es común, pero cuando el paciente es muy alérgico es mejor. Ahora, y precisamente lo que acaba de mencionar, uno tiene que hacerse su evaluación preanestésica y todo lo que usted decía hace un momento. Doctora, ¿es cierto el término mito, realidad, que hay personas que son repelentes a la anestesia, que la anestesia no les agarra, que no sé, ¿será que mentalmente nuestro cuerpo se bloquea a la anestesia? No, es que somos diferentes. Entonces, podemos agarrar dos personas iguales en edad, en peso, en talla, y la respuesta a la anestesia no es igual una de la otra. Por eso ahora que tenemos tantos monitores, es un arma importante para el anestesiólogo. Nosotros ahora monitorizamos también el cerebro con ondas de electroencefalograma. Entonces, así vamos midiendo la anestesia que le vamos dando a los pacientes y le damos la anestesia que necesita. Uno mismo se sorprende de ver cuánto una persona puede requerir mucha más anestesia que otra, pero ahora con esos monitores le damos exactamente la que necesita, no lo que debe ser por la dosis, sino por lo que necesita la paciente. Se individualiza precisamente por los monitores que tenemos. Ok, y precisamente cuando nos habla de monitores, doctora, quiere decir, a ver, el temor de uno probablemente es que uno está acostado o está dormido, ¿no? Y es allí donde uno dice, caramba, pero ¿cómo hará el médico para darse cuenta? Es allí donde está el soporte de los monitores que usted menciona, ¿verdad? Sí, como no, monitorizamos el cerebro, el corazón, el riñón, el pulmón, todo eso se monitoriza. Antes, cuando empezó la anestesia, en muchos años atrás, no había monitores y ahora hasta el cerebro monitoreamos. Entonces eso da mucha más seguridad a los pacientes. Excelente, excelente, y de verdad que uno siempre quiere tener un anestesiólogo cerca porque sabemos que el dolor va a desaparecer tan pronto llega el anestesiólogo seguramente, ¿no? Para toda clase de dolor. Ahora bien, doctora, llegó COVID pues para quedarse. Cuando hablamos de la seguridad del paciente, quirófano, si bien es cierto ya hemos hablado de los protocolos que hay en torno a esa seguridad del paciente, inclusive sabemos pues que los equipos que se utilizan en su mayoría, todo eso, esto es un tema de esterilización que forman parte también de esa seguridad en quirófanos que existe, pero COVID llegó y ¿cómo le cambió la vida a un anestesiólogo, al quirófano, estos nuevos protocolos para la atención del paciente? Sí, porque aquí al llegar a esta epidemia tan grande, estaba la seguridad del paciente, pero también la seguridad de uno mismo como médico, como anestesiólogo, ¿no? Nunca habíamos tenido temor por nuestra vida, como cuando llegó esta epidemia, que el deber de nosotros es atender a los pacientes y eso es lo que nuestro mayor norte, lo más importante, que el paciente esté bien. Pero en esta epidemia tenemos que protegernos nosotros y proteger nuestro personal. Y los anestesiólogos estamos en primera línea expuestos al COVID porque manejamos la vía aérea y la vía aérea es de contacto directo con el COVID, ¿no? Entonces, precisamente por esto se han tenido que crear protocolos precisamente para darle seguridad al paciente que tiene COVID y separarlo, porque es una enfermedad contagiosa, de los pacientes que no tienen COVID. Y hemos realizado separaciones importantes, protegiéndonos nosotros, el personal, al paciente, el que tiene COVID separado del que no tiene COVID. Hemos tenido que separar quirófanos. Tenemos unos quirófanos especiales para cuando tenemos que atender pacientes COVID, separados, que no comparten nada con los quirófanos de los pacientes no COVID, pero para poderlo saber tenemos que hacer la diferencia y tenemos que hacer las pruebas. Entonces,
Las áreas de pacientes que no tenemos resultado de prueba son unas áreas especiales y cuando ya se sabe si el paciente tiene COVID positivo o no, entonces se ponen en las áreas que van dependiendo del COVID, ¿no? Y sí, están completamente separados para evitar contaminaciones, ¿no? Y proteger al paciente que tiene COVID como el que no tiene COVID también, ¿no? Ahora bien, algo de lo que mencionaba la Organización Mundial de la Salud para un día como mañana, que se habla de la seguridad del paciente, precisamente resaltan eso, doctora, que es la seguridad del personal médico redundará en la seguridad del paciente, porque la mayoría de las veces nosotros como pacientes tenemos temor de ir a los hospitales, de acercarnos a los médicos, pero somos nosotros los que muchas veces traemos el virus a ustedes, que son los que nos están atendiendo. Entonces, eso que mencionas sobre la seguridad del personal es tan valioso e importante dentro de la atención, claro está, ¿no? Sí, okay. Sí, tenemos que protegernos nosotros para poder seguir precisamente ayudando a los pacientes, porque si los médicos nos enfermamos y caemos muy graves o morir por el COVID, entonces se va disminuyendo muchos recursos que necesita precisamente la población para poder seguir ayudando a la gente, ¿no? Entonces tenemos que guardar esos protocolos bien. Así es, muy maravilloso lo que explica, doctora, y la verdad que sí, ustedes que están a pie de cañón en quirófano atendiendo a todos estos pacientes. Ahora bien, hace unas semanas hablábamos de las cirugías electivas, las cirugías de emergencias. Estas cirugías electivas cada vez más van cogiendo fuerza, sí. De manera que de esta seguridad de la cual hablamos, ¿qué recomendaciones hay para esos pacientes que probablemente por temor no quieren pisar y dicen, ¿sabe qué? Yo no me voy a operar en lo que resta del año? ¿Qué recomendaciones usted tendría, doctora? Ya hemos aprendido suficiente de COVID como para controlar un poco todos estos protocolos, sí, ¿verdad? Todo. Claro, ya las cirugías electivas se tienen que volver, tenemos que seguir viviendo y aprender, como dicen, a vivir en medio de esta pandemia, ¿no? Las personas tienen que operarse. En el hospital tenemos protocolos muy, muy claros y muy establecidos, todos sabemos lo que hay que hacer. Sí se le pide a los pacientes cuando se van a operar obligatoriamente que se hagan unas pruebas de COVID 48 horas antes, ¿no? Precisamente para poder clasificar las áreas en que van los pacientes, ¿no? Cirugía electiva ya está abierta, tenemos buenos protocolos de seguridad y sí, el que necesita una cirugía puede venir con toda confianza al Hospital Nacional para ser atendido porque lo tenemos bien estratificado. Al inicio y cuando hacíamos nuestros primeros live con el doctor Márquez, neumólogo, nos rayábamos por exagerados en algunos protocolos, doctora. Por ejemplo, ¿por qué la importancia de hacernos la prueba? La gente, muchas preguntas están relacionadas a ¿por qué me voy a hacer la prueba? Parecería que está ligado a un tema económico, pero realmente, ¿por qué es tan importante hacerme la prueba de COVID previo a una cirugía? Para nosotros como hospital tenemos que establecer cómo clasificar al paciente, por lo que decía, hay áreas de COVID y hay áreas de no COVID, ¿no? Y no se deben mezclar porque el COVID es una enfermedad muy contagiosa. Aparte, por ejemplo, un paciente con COVID, cuando se lleva una cirugía electiva, tiene mucho más riesgo de complicar lo que no se debe complicar. Entonces, si hacemos los exámenes y le vamos a hacer una cirugía electiva y nos damos cuenta que el paciente tiene un COVID positivo y está asintomático, se debe postergar precisamente para disminuir los riesgos que tiene de complicaciones un paciente que tiene una enfermedad por COVID activa. Y al darse cuenta el paciente que está asintomático, le estamos disminuyendo, y postergar la cirugía le estamos disminuyendo riesgos de complicaciones que nosotros queremos que todo el mundo que se opere salga bien y no se complique, ¿no? Entonces, claro, eso es importante para el mismo paciente que pueda tener COVID sin saberlo. Y a nosotros como hospital para poder clasificar los pacientes y disminuir los riesgos de que se puedan contagiar con COVID los pacientes que no tienen COVID. Ahora, doctora, pareciera que dentro de toda esa seguridad, estamos hablando nosotros, y usted que se acaba de conectar, estamos hablando de la seguridad del paciente, ve que tan interesante es conocer todo lo que ocurre detrás. Probablemente a quienes por primera vez visitan una instalación hospitalaria no tienen idea de todo lo que detrás se realiza con tal de garantizar la seguridad o de prevalecer la seguridad del paciente como tal, pero resulta que en esa seguridad también está metida nuestra familia, doctora. Sí. Anteriormente, y pongamos un ejemplo, por ejemplo, nace el bebé y viene toda la familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, pero resulta ser que hoy día no. Hoy hemos tenido que reducir a un solo familiar con ese paciente. ¿Por qué es tan importante tomar esas medidas de aislamiento,
de protección para el paciente, sobre todo el que va a cirugía? Yo creo que realmente el que quiere una persona debe poder entender esto, ¿no? Porque no se hacen todo el mundo pruebas de COVID para poder venir a ver un bebé, ¿no? Entonces, tenemos que tener limitadas las visitas porque no sabemos si la persona pueda estar con COVID asintomático, contagiar a la persona que esté hospitalizada o contagiar incluso a nuestro personal, ¿no? Entonces, contagiar al bebé. Entonces, sí hay que tener un poquito de paciencia y no incomodarse porque estemos limitando esto, porque es para bien, definitivamente, porque es una enfermedad muy traicionera y que cursa asintomática muchas veces. Así es, y hay un gran número de asintomáticos, precisamente nos comentaban algunos en otros live, de que, ok, pero yo me siento bien, ¿por qué? O sea, ¿cuál es el alarma? Pero es que ahí es donde está el problema, hay un gran número de asintomáticos que pues desconocen que hoy en día son COVID positivo, ¿verdad? Sí, y que contagian la enfermedad y eso es el peligro de esto, ¿no? Definitivamente. Ahora, doctora, pareciera que los médicos están rodeados de protocolos. Van a caminar y hay un protocolo para caminar, Sí. para actuar. El establecimiento de protocolos, ¿cómo se realiza? Como para conocer un poquito, para los que no sabemos, ¿están diferentes especialistas, se sientan, lo conversan o son reglas que vienen de la OMS? ¿Cómo funciona Tenemos todo? mucha asesoría, definitivamente. Actualmente la medicina es basada en la evidencia, ¿no? Entonces, la evidencia científica, entonces nosotros nos apegamos a lo que los artículos científicos probados recomiendan, ¿no? Entonces, hacemos reuniones con los encargados de las áreas, revisamos la evidencia científica que hay y vamos entonces organizando los protocolos para poder tener lineamientos y guías y hacer las cosas de una forma estandarizada para disminuir riesgos de errores o de complicaciones, ¿no? Entonces, por eso es tan importante ahí los protocolos. Bien, antes de pasar a nuestro siguiente bloque en el tema de la seguridad del paciente, doctora, mito o realidad. Tenemos muchas chicas que están conectadas que son embarazadas. ¿Qué hay de cierto que la anestesia epidural nosotros nos pudiera afectar? Inclusive algunas abuelas nuestras decían que la anestesia epidural nos podía dejar sin caminar. Yo le digo a las pacientes que las abuelas son las peores enemigas del anestesiólogo. Yo tenía abuelas ahí que le estoy explicando que le voy a poner la anestesia y le dice a la nieta, no, eso a mí no me funcionó. Digo, abuela, deme un punto. Sí, igual, ahora hemos evolucionado en ese tipo de anestesia también. Las agujas que usamos ahora son agujas más chicas, que disminuyen mucho el riesgo de dolor de cabeza, que es una de las cosas muy molestosas asociadas a la anestesia epidural o raquidia, ¿no? Entonces, las bandejas que se usan son agujas más chicas, que hacen menos, rompen menos, o sea, colocas el medicamento en el líquido cefalorraquídeo, pero disminuyendo las probabilidades de que puedas quedar con molestias posteriores, ¿no? Las complicaciones ahí son extremadamente raras, así que pienso que pueden tener definitivamente confianza en ese tipo de anestesia, es la que más conviene porque es la que menos riesgo tiene, menos anestesia le llega al bebé y es la que más le conviene definitivamente para una cesárea. Y no es tan dolorosa, ¿eh? Viva su experiencia, no escucha a la abuela, besa a su abuela, pero no escucha a la abuela. Ahora bien, doctora, también estamos hablando, si bien es cierto, de la cesárea. Explíquenos, porque esto creo que esta parte le va a interesar mucho a las chicas. Bomba de control de dolor. ¿Qué es eso? ¿Cómo funciona? Esto lo maneja el anestesiólogo. Sí. ¿En qué consiste? Desde la colocación de la epidural hasta luego quedarnos con la bomba. Sí, ponemos la epidural y en el lugar donde se pone la anestesia, en el espacio epidural, dejamos un catéter, es como la conexión de la venoclisis, pero mucho más delgadito, a través del cual se pasan medicamentos en una bombita que infunde los medicamentos solo, una dilución de salina con anestésico local y con narcóticos para aliviar el dolor, ¿no? La ventaja es que infunde solo, entonces no tiene que esperar que la enfermera cada cierto tiempo vaya a poner medicamentos, ¿no? Definitivamente que es ventajoso ponerla y ayuda mucho para el manejo del dolor postoperatorio. Los anestesiólogos ponemos los catéteres, ponemos la bomba y la vamos evaluando porque a veces hay que reducir la cantidad, a veces hay que aumentarlo o poner algo que refuerce. Por lo que te decía al principio, somos muy diferentes. De repente lo que le funcionó a una persona no le funciona a la otra y hay que poner más recursos, ¿no?, de medicamentos. Ahora bien, doctora, y definitivamente a usted hay que aprovecharla porque cuando hablamos de anestesia, ¿quién mejor que usted para hablar del tema y que obviamente redunda en la seguridad del paciente y todo lo demás? ¿Qué tal sobre el embarazo hoy en día? Estamos hablando del parto sin dolor.
ya nuestras abuelas parían, inclusive hablaban de lugares y todo el resto donde estaban las comadronas y parían nuestras abuelas. Pero al parir hoy en día, inclusive se habla de parto sin dolor. ¿En qué consiste en este caso? Sí, ¿Se utiliza epidural? No. Sí, es la misma técnica que se usa para la cesárea, pero a dosis mucho más bajas y a concentración más diluida, con la idea, se llama analgesia del parto. ¿Por qué? Porque se alivia el dolor del parto, pero tiene un juego especial. No se pueden poner dosis muy concentradas porque entonces se bloquea la sensación de pujo. Entonces la paciente tiene que aliviarse del dolor, pero mantener las contracciones y mantener la sensación de pujo en el momento de parir. Entonces eso es un juego especial que se hacen con las dosis de medicamentos y los anestesiólogos lo manejan perfectamente, ¿no? Hoy en día ya cada vez cuando tenemos partos siempre hay un anestesiólogo, entonces cerca Sí, en el el ginecólogo procedimiento. lo llama así. Definitivamente, y si el paciente lo ha pedido. Lo importante es que los pacientes sepan que esta es opción, que no tiene que padecer el dolor de parto, de los dolores más terribles en la escala de dolor que puede haber. Lo importante es que se sepa que hay opciones, que no tiene que padecer, que con coordinarlo con su ginecólogo y el anestesiólogo, que el ginecólogo trabaje, o que llamen. En el hospital tenemos 24 horas siempre el servicio, se va a asistir y se va a colocar la analgesia del parto y el anestesiólogo se queda todo el tiempo hasta que pueda nacer su bebé, precisamente regulando estos medicamentos con la idea que se alivie el dolor, pero que avance su labor y pueda tener un parto normal, ¿no? Claro, ok, chicas, entonces ahí está respondiendo a todas las dudas del parto sin dolor. Así es, ya sabemos pues que existe precisamente el parto sin dolor hoy en día, que efectivamente se da en los hospitales al momento del nacimiento de su bebé. Ahora bien, doctora, también nosotros pues dentro de la seguridad del paciente estamos hablando de la parte de ser un hospital cardioprotegido. Y usted precisamente maneja el tema del Centro de Entrenamiento de Soporte Vital Avanzado. Cuéntenos, ¿esto de qué se trata? ¿De qué se trata todo esto? Sí, la Asociación Americana del Corazón creó años atrás la opción y el interés que tiene de que la gente se preserve la vida, que ya cada vez haya menos muertes por un paro cardíaco o por un evento cerebral. Entonces extrapoló esos centros que tenían en Estados Unidos solamente hacia afuera de Estados Unidos, y entonces uno cumple una serie de normas que piden la Asociación Americana del Corazón para poder enseñar sus cursos de resucitación cardiopulmonar en la fase básica, en la fase avanzada y en la fase sencilla, que es para las personas de la comunidad. Entonces nosotros en el Hospital Nacional, al tener ya este centro de entrenamiento, tratamos precisamente de organizar, porque la RCP, la resucitación cardiopulmonar, es para todos, no solamente para los médicos, es para todos. O sea, todos debemos tener la opción de poder aprender a dar RCP, porque de eso puede depender la vida de un familiar muy cercano. Entonces, al contar ya con el aval de la Asociación Americana del Corazón y tener en nuestro hospital un centro de entrenamiento, nosotros empezamos con el proyecto de lograr tener un hospital cardioprotegido. Entonces, el hospital cardioprotegido consiste en que todo su personal, en todos sus diferentes niveles y esferas, tenga entrenamiento de resucitación cardiopulmonar. Y nosotros logramos entrenar a nuestro personal administrativo, de higiene hospitalaria, de mantenimiento, aparte del personal médico, que esos cursos ya eran obligatorios, ¿no? El personal mismo de salud. Otra cosa que también se tiene que cumplir para ser un hospital cardioprotegido es tener los desfibriladores en todas las áreas, y nosotros incluso tenemos desfibriladores hasta en las áreas de la consulta. En la consulta, en todos los pisos, en diferentes áreas, en todo el hospital tiene desfibriladores, y hemos entrenado a las personas para que se sepa cómo actuar en una urgencia, porque la urgencia se puede dar en cualquier área, puede ser en el baño, puede ser en la cafetería, y la persona que esté ahí debe saber cómo actuar. Ahora, doctora, usted precisamente nos menciona de que tenemos este centro que es precisamente para entrenar. ¿Qué tan importante, por ejemplo, es que nosotros como personal administrativo en un hospital o inclusive nuestros familiares conozcan precisamente del poder reanimar, del poder saber qué hacer en un momento de emergencias? Es que de lo que sepa la persona que está al lado hacer para salvar una vida, depende la vida de la persona. Entonces, en áreas administrativas,
De lo que sepa hacer el compañero puede depender la vida del otro. Por eso es tan importante, ¿no? Por eso digo que la resucitación cardiopulmonar es para todos. Incluso hay una ley que están por reglamentar, donde dice precisamente la desfibrilación y la resucitación cardiopulmonar es para todo el mundo, tiene derecho a eso. Entonces van precisamente a reglamentar los lugares donde tienen que tener desfibriladores con gente entrenada precisamente para tratar de disminuir las muertes por un paro cardíaco que no se pudo atender a tiempo. Ahora, el hecho de que dentro de un hospital, por ejemplo, eso pues forma parte también de la seguridad del paciente. Claro. De que todos en un hospital, pues tanto administrativo como la parte clínica, pues tengan conocimiento y práctico del tema de lo que usted me dice de la resucitación. Claro, el paciente puede tener un paro cardíaco en lo que está haciendo una admisión, por ejemplo, y que está con la secretaria. Entonces la secretaria sería la obligada a empezar a dar resucitación en lo que va llegando ya todos los expertos que están dentro del hospital, ¿no? Pero del tiempo que pasa en lo que hay un paro cardíaco y se inicie la resucitación, puede estar la vida y el pronóstico del paciente. Entonces, de ahí la importancia, ¿no? Ah, ok. Ahora bien, doctora, para los que no sabemos, ¿cómo identificar que una persona pudiera estar pasando en este momento por un paro y simplemente no lo sé? ¿Hay algún síntoma? Los que estamos conectados, de verdad que esto es interesante poder conocerlo porque, pues, al rodeado de nuestros familiares es saber en qué momento estar alerta, ¿no? Lo primero es que la persona responda. Si usted se da cuenta que una persona deja de responder, usted lo llama, le habla fuerte, con un nombre fuerte, le hace fuerte, señor, Ana, y no responde, ya eso es un motivo de pedir ayuda. Hay que llamar ayuda, por ayuda a alguien que me ayude, hay que ir pensando una vez, dependiendo del área donde esté, sí que ya vayan llamando al 911, pues la persona no responde, y eso ya es el primer signo de alarma, que la persona no responda. Después de que la persona no responda y uno pide ayuda, entonces se evalúa y se mira si respira. Si estamos en la comunidad, lo que la persona tiene que mirar es si respira. Si no respira, ya es para empezar maniobras, porque ya la parte de evaluar el pulso lleva un poquito más de preparación, o sea, eso es más como para personal de salud. En la comunidad, con que la persona se dé cuenta que no responde y no respira, ya tiene que estar listo para empezar a hacer maniobras de resucitación cardiopulmonar, porque ya pidió ayuda, ¿no? Ahora, hay veces que las personas, uno puede que esté en el metro, doctora, uno está en el metro, está en el supermercado, y uno ve que la persona como que tiende a desmayarse, se desmayó. ¿Cómo diferenciar si realmente es una cosa o simplemente desmayo? Te das cuenta si respira. Si tú lo miras y entonces le llamas fuertemente, si no responde, pero ahí te miras y lo miras y te vas a dar cuenta si respira. Si respira, te das cuenta que mueve el tórax, ¿no? Si no respira, ya es algo grave, porque entonces la persona no responde y no respira. Entonces ya con eso tienes que empezar a estar listo para empezar maniobra de resucitación. Ok, y para quienes entonces, tampoco no es que uno, para poder hacerlo, efectivamente usted lo acaba de mencionar, entrenamiento, uno tiene que entrenarse para poder lograrlo, porque no vaya a ser que uno empiece a practicar algo que nunca ha hecho en su vida, ¿no? Sí, el temor siempre, el temor que tiene la persona a actuar es hacer daño, ¿no? Pero yo insto siempre, ya tenemos esta oportunidad preciosa en que las personas pueden escuchar, siempre lo que va a ser mejor a no hacer nada. O sea, lo que logre hacer va a ser mejor para esa persona que está dependiendo de usted a no hacer nada. Entonces, intente hacerla. Lo ideal es entrenarse definitivamente y hay muchos cursos que se pueden hacer, incluso la Asociación Americana del Corazón, usted puede entrar, tiene YouTube, tiene Instagram, tiene Facebook y les enseña. En YouTube hay muchos cursos que puedes ver por YouTube y te enseñan cómo es la técnica, ¿no? Nada como cuando haces un curso porque puedes practicar las destrezas sobre un muñeco que simula una persona. Pero al ver un video en YouTube y que pase la situación, usted dele sus compresiones en el centro del tórax fuerte y rápido. Siempre va a ser mejor hacer algo que no hacer nada. Da mucho pesar cuando yo veo noticias que una persona cayó y que nadie le pudo dar resucitación. A veces personas jóvenes, una vez una muchacha que estaba bailando, 35 años, nadie pudo hacerle resucitación y la persona murió. Entonces, siempre va a ser mejor hacer algo que no hacer nada. El daño no lo van a causar. Es muy raro que se haga un daño, una RCP de una persona que no conozcas. Ahora,
Entiendo que también dentro de los entrenamientos, doctora, hay diferentes niveles, porque si bien es cierto, somos un hospital cardioprotegido, ¿qué niveles existen? Por ejemplo, el personal administrativo versus los médicos. Sabemos que hay una fase de entrenamiento también para médicos, para enfermeros. ¿Cuál es la diferencia allí entre uno y otro, doctora? Claro, el curso para una persona en la comunidad, o sea, que es el personal administrativo, es básicamente lo que estábamos hablando, identificar cuándo una persona puede necesitar resucitación cardiopulmonar, cómo hacer la resucitación cardiopulmonar y cómo utilizar un desfibrilador externo automático, estos de aeropuerto, que es el mejor ejemplo, estos que hay en los moles. Cómo agarrarlo, cómo abrirlo y cómo pegárselo a una persona sin temor, porque no le va a hacer daño y lo puede ayudar. Eso es lo que se enseña así a los familiares, amigos, personal administrativo. Cómo identificar una urgencia, cómo dar las compresiones y cómo utilizar un desfibrilador externo automático de estos de aeropuertos, ¿no? Ya tenemos cursos más avanzados para personal de salud, que es el de soporte vital básico, que te enseña otras destrezas, identificar pulso, cómo hacer una ventilación adecuada con una máscara. Y tenemos los cursos ya para médicos especialistas, que son cursos de soporte avanzado, entonces donde enseñamos ya algoritmos, enseñamos protocolos, identificación, manejo de utilización de medicamentos, que ya es una cosa más avanzada ya para médicos especialistas. Ahora bien, yo creo que es tan importante el que de alguna manera saquemos el tiempo para aprender, Sí. Y formar parte de, como dice usted, de esa solución, de ese ayudar a alguien que nos esté en ese momento y que forma tan importante de conocerlo. Un paciente puede estar dentro de las instalaciones hospitalarias por una situación, pero puede darse una situación de emergencia que Exacto. requiera de resucitación en este caso como tal, ¿no? Y la otra cosa que yo insto a las personas a que aprendan resucitación cardiopulmonar es que esas destrezas que aprendes viaja con uno. Puede estar en el trabajo, puede estar en la casa, puede estar en el parque. O sea, ese conocimiento viaja con uno. Y de lo que tú sepas puede depender la vida de alguien muy cercano, muy querido. Entonces, vale la pena, definitivamente. Ajá. Ahora, doctora, usted bien que maneja la parte aérea, en este caso, de la ventilación del paciente y todo el resto, me llega la duda, estamos con mascarillas todo el tiempo y vemos personas correr con mascarillas. ¿Esto pudiera generar algún tipo de colapso, algún tipo de paro respiratorio o algo si no tenemos una mascarilla adecuada o algo así? Bueno, este asunto del uso de mascarilla ahora por el asunto del COVID, la persona comúnmente debe poder respirar el aire ambiente sin ningún tipo de problemas, ¿no? Entonces, ahora incluso para correr, a veces la parte en lo que, no tanto cuando inspiras, sino cuando expiras, es que a veces la persona siente un poco de limitación. Ahora para deportistas han creado unas mascarillas especiales que tienen una válvula de expiración. Lo que hay que tener claro con esto es que la válvula de expiración ayuda a que ventile mejor la persona que está utilizándola, pero si la persona tiene COVID, contagia con una máscara con una válvula expiratoria. O sea, protege a la persona, te ayuda a respirar mejor porque expiras mejor, pero si tienes COVID, puedes contagiar. Entonces, eso es importante que las personas también lo sepan, ¿no? Comúnmente vas a poder respirar bien, ya si estás haciendo mucho esfuerzo, puedes sentir un poco de limitación. Si estás separado de gente, puedes bajarte la mascarilla. Si vas a estar cerca de gente, la debes tener en todo momento. Entonces, sencillamente uno no debe esperar a sofocarse para entonces pensar en que la mascarilla lo puede estar incomodando, ¿no? Es asunto de ser bien precavido, ¿no? Ok, excelente, doctora, y la verdad que usted sabe que en redes sociales el tiempo corre rápido, la verdad que es súper interesante el poder conocer acerca de todos los protocolos de seguridad. ¿Algún otro protocolo, doctora, que se nos escape en el tintero relacionado al paciente? Estamos hablando no solamente del paciente en cirugía, estamos hablando del paciente regular. Por ejemplo, hoy en día en los consultorios las medidas que se toman para atender al paciente también son estrictas también para los médicos, Sí, ¿verdad? los protocolos, incluso con esto del COVID, hasta los protocolos y los algoritmos que uno usa para guiarse cuando va a hacer resucitación a una persona, hasta con el COVID se ajustaron, precisamente porque uno cuando va a ayudar siempre tiene que evaluar la seguridad de la escena, porque el que ayuda no debe ser una víctima, debe ayudar. Entonces tampoco puedes
ser una víctima, ¿no? Porque si una persona especialista es una víctima, entonces se pierden como todas las opciones, ¿no? Entonces, la Asociación Americana del Corazón cambió el algoritmo y en la primera parte, que es evaluar la seguridad de la escena, te obliga tú como resucitador tener protección, o sea, equipo de protección personal. Y también ha recomendado que no se dé ventilación cercana a la persona, sino que se utilicen las bolsas mascarillas. Porque incluso cuando una persona hace un colapso recién, con darle compresión no solamente con las manos, tiene cierto porcentaje de oxígeno que todavía está circulando en el cuerpo, ¿no? Y en esta epidemia, que es un virus tan contagioso, si le da boca a boca o con una máscara muy cerca, los riesgos de contagio son muy altos. Entonces la Asociación Americana del Corazón recomienda que se den compresiones solamente con las manos, que tengas equipo de protección personal cuando te acerques, que sean pocas las personas que están cerca, hablando de pacientes COVID positivos, ¿no? Y que la ventilación entonces de requerirla se haga con una máscara para que la persona no esté tan cerca y con protección, ¿no? Es un protocolo que se ajustó precisamente por el COVID, tratando de proteger, tratando de atender a los pacientes, porque el paciente COVID positivo tiene los mismos derechos que el que no tiene COVID positivo, pero protegiendo también el personal que está ayudando a los pacientes. Ahora bien, es interesante lo que acaba de mencionar, doctora, porque si, por ejemplo, nosotros tenemos un paciente COVID positivo, efectivamente en casa, pero hemos visto que durante lo que hemos aprendido de COVID, afecta precisamente la parte pulmonar y todo lo que es la vía aérea del paciente, este paciente puede caer desplomado con nosotros en casa. Bueno, si lo estás monitoreando adecuadamente, no. Por eso es tan importante la clínica diaria del paciente y medir la oximetría, porque con esta infección de COVID hemos visto tantas cosas diferentes. A veces la persona no se siente ni tan mal y cuando le pones un oxímetro está por debajo de 93 y ya tener una oximetría por debajo de 94, 93, ya estamos hablando que puede ya haber un compromiso de neumonía. Entonces, el paciente COVID que está en aislamiento domiciliario, lo ideal es que se monitorice no solamente por lo que se siente, sino con oximetría también, porque puede estar desarrollando neumonía y darse cuenta cuando esté muy avanzado, y ese es el paciente que de repente se puede desplomar en la casa, porque no se estuvo monitoreando con oximetría. Entonces sí es bueno medirle la oximetría cuando está en aislamiento domiciliario. Una consulta, doctora. Hemos podido notar con COVID, y allí me encantaría conocer su opinión, hemos podido notar con COVID que todos estamos ávidos que abran los bloques, porque todo el mundo quiere salir de compras y todo el mundo quiere ir para el súper, pero resulta ser que cuando hablamos de hospitales la gente tiene temor. Sí. Pero otros especialistas que han estado con nosotros en los HN Live nos hablan de que obviamente los riesgos son mayores en otros lugares versus hospitales. Debido a todos estos protocolos y todas las medidas de seguridad. ¿Qué opinión usted merece sobre esto, hospital versus un supermercado? Todos los lugares, todavía en el hospital nosotros tenemos un ambiente controlado. El paciente que yo voy a atender, que sé que tiene COVID, yo tengo todos los equipos de protección personal, pero no así en el supermercado. De hecho, ya de un tiempo para acá, cuando voy al supermercado me pongo una careta, porque incluso la persona van mucha gente, yo le tengo un poquito de aprensión a las mascarillas de tela, porque no sé cuántas capas realmente tenga esas mascarillas de tela. Entonces la persona en una mascarilla de tela que tenga pocas capas y está positivo puede estar transmitiendo COVID. Entonces, definitivamente que tenemos que tener precaución en todos los lugares. Uno le tiene presión al hospital, pero en el hospital la gente utiliza mucho equipo de protección personal, no así en lugares en que hay mucha gente. Pienso que todavía falta para que bajemos la guardia. Tenemos que seguir protegiendo y tratar de evitar los lugares donde hay mucha gente. Yo imaginaba cómo podía estar el supermercado en esta quincena, no fui ni siquiera, ¿no? Pero imagino que podía estar muy lleno. Hay que seguir con precauciones, separados. Si pueden usar una careta, úsenla. Muchas precauciones con las máscaras de tela que tengan varias capas. Lo ideal es las quirúrgicas que tengan mínimo 3 capas. Y definitivamente el distanciamiento social, ¿no? Porque esto todavía tenemos mucho por andar en esta infección y lo ideal es que podamos tener disponibilidad de camas en los hospitales, porque si no es muy dramático. Sobre todo, por ejemplo, doctora, ahora que han abierto los diferentes bloques y todo el mundo, es un tema de concienciación de la población en general y que todos participemos de esto. Como usted mencionaba al inicio, es un tema de proteger al que me cuida, ¿no? Proteger al personal de salud. Linda sus palabras al inicio también, que es proteger a ese que me cuida para que ese que me cuida, ese médico, esa enfermera, ese personal de salud pueda resistir en el tiempo
a todo esto que la pandemia pues obviamente nos está dejando, Sí. ¿no? Y para nosotros es difícil ver cómo cuando una persona llega muy enferma con COVID, es duro batallar contra este virus, sobre todo porque no estábamos preparados para esto y todavía nos hace falta mucho por conocer, mucho por conocer. Entonces, difícil uno como médico ver cómo una persona se va complicando y por más que batallas a veces no se logra ganar esa batalla. Entonces, es parte de todos, ¿no? Y es importante que esa responsabilidad de su salud de la población la cumplan, porque la responsabilidad de nosotros es atenderlo. Pero si nos llegan muchos, ahora que se abren los bloques, no vamos a poder, o sea, ni públicos ni privados, porque se llenan todos los hospitales privados también y se colapsa. Entonces dependemos mucho de que las personas se concienticen y se cuiden mucho también. Ahora, a mucho de eso tiene que ver allí, doctora, que dice que la seguridad empieza por uno mismo, ¿no? Empezar uno a cuidarse para cuidar a los suyos. Así y es. Efectivamente cuidar a estos maravillosos doctores como usted. De verdad que muchísimas gracias, doctora, porque durante todo este periodo de pandemia han estado allí a pie de cañón todo el personal hospitalario, pues dando su milla extra, tratando de salir de esto que sabemos que juntos lo vamos a hacer bien. Doctora, ya para terminar, ¿algún mensaje? Por aquí ya tiene usted un fans club que está hablando pues precisamente de la doctora Melba Frías como la mejor doctora de todas, ¿no? Me uno a ese fan club de la cantidad de cirugías pues que hemos tenido en algún momento y ha sido usted quien ha asistido a nuestro proceso de anestesia. Doctora, cuéntenos un mensaje final para todos aquellos que precisamente hablamos de la seguridad del paciente, pero que ese paciente pues también cuide su entorno y se cuide a sí mismo en general. Lo que les quisiera decir es eso, que en el hospital tenemos muy bien organizados los protocolos y velamos mucho por la seguridad de nuestros pacientes, que si necesita una cirugía definitivamente que no tenga temor de venir al hospital, porque tenemos los estándares adecuados para protegerlos, para lograr la seguridad del paciente, para cuidarnos nosotros como personal. Entonces, si necesita la atención, no tengan temor de buscarla, porque estamos listos para dársela con seguridad en todas nuestras instalaciones. Ahora, doctora, estamos en septiembre, el mes del corazón. Cuéntenos, ¿dónde la podemos encontrar? El centro para aquellas personas que estén interesadas sobre el centro de entrenamiento de soporte vital. ¿Dónde encontramos a la doctora Melba Frías? Sí, bueno, nosotros tenemos el centro, nuestra base es aquí en el Hospital Nacional. Tenemos los teléfonos de la oficina, que es la base, el 307-3629, 207-8164, y entonces, y el correo electrónico centro de entrenamiento hn09@gmail.com, un poquito largo. Pero sí, dictamos diferentes cursos, podemos hacer orientación. Lo que a nosotros nos interesa es que las personas aprendan a dar resucitación cardiopulmonar, ¿no? Y que puedan lograr tener esa opción de salvar una vida si les tocara. Si hay alguna hacerlo. empresa en particular, doctora, que quiere entrenar a todo su equipo, ¿también pueden hacerlo? Sí, nosotros también. Pueden contactarlos, sí, ¿verdad? Claro que sí, hemos ido a empresas a hacer entrenamiento, porque hay empresas que han tenido ese interés de entrenar a su personal, y ya dentro de poco, cuando termine de pasar todo esto del COVID, que se retorne a la reglamentación, las empresas van a estar obligadas a tener desfibriladores y a tener personal entrenado precisamente para resucitación. Ese es un proyecto que ya lanzó el gobierno nacional. Ok, excelente, excelente. La verdad que muchísimas gracias. Muchísimas gracias. De esta manera le damos las gracias pues a la doctora Melba Frías por habernos acompañado. Sabemos que el tiempo pues corre rápido. Gracias, doctora, por ese maravilloso trabajo que realiza. Gracias por habernos dado la oportunidad de aprender una vez más a Hospital Nacional, abriendo sus puertas para compartir experiencias. Usted que sabe que este live le funciona, le era tan interesante para alguien y no pudo verlo, compártalo. Usted lo va a poder ver en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube. Así que le invitamos a que pueda ver nuestro canal de YouTube y allí va a encontrar todos nuestros live de interesantes temas que hemos tenido en el día de hoy, tal cual como lo hemos hecho con la doctora Melba Frías, nuestra jefa de los servicios de anestesia. De esta manera le damos las gracias y le deseamos a todos una feliz tarde.